¿Cuál es la ruta de Venezuela? Es el título de este documental, preparado por la doctora María Los Ángeles Rivas. Y una de las conclusiones principales es que la ruta establecida de acuerdo a la última información por el CPI es que no está validando el juicio hacia la defensa del Estado venezolano. Y el ente jurídico del Estado es parte de lo que se ha denunciado por lesa humanidad. Sin embargo, para el CPI no puede atender contradicciones o enfrentamiento a la estructura jurídica del Estado, sino a sus formas administrativas de juicio. Por otro lado, Venezuela quedó sin derecho al voto en la Asamblea de Estados Partes del CPI por deuda millonaria. Un resumen que Infobae, periódico digital, realizó al fiscal Karim Khan es el siguiente. El fiscal Karim Khan del CPI, Corte Penal Internacional, se ha pronunciado hoy 11 de diciembre del 2021 con los siguientes criterios. Primero, no está en el negocio de un cambio de régimen en Venezuela. Segundo, no debe valorar qué tipo de gobierno debe establecer un Estado, porque los países son países y ellos tienen el derecho de elegir su modelo de gobierno. Tercero, el fiscal jefe de la CPI anunció la apertura de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial en Caracas el pasado 3 de noviembre e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el régimen que firmó conjuntamente con Nicolás Maduro. Cuarto, las pesquisas del tribunal con sede en La Haya abordan supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas contra miembros de la oposición en manifestaciones y en cárceles desde abril del 2017. Quinto, Khan valoró positivamente la relación del Ejecutivo venezolano con el Tribunal Internacional. Dice, me han estado invitando a volver y no han hecho como algunos países, que es abandonar el Estatuto de Roma, Carta Fundacional de la CPI, o romperlo. Ellos, en cambio, se están comprometiendo con la Fiscalía, indicó el jurista británico. Sexto, añadió que su oficina puede ayudar a un Estado a dar un paso al frente para investigar crímenes de guerra o de lesa humanidad. Séptimo, puso como ejemplo jurídico especial para la paz de Colombia, establecida desde que la Fiscalía de la CPI abriera un examen preliminar en este país en el marco del conflicto armado entre el ejército, la guerrilla de la FARC-EP y grupos paramilitares. Es de destacar que este juicio duró 17 años y definitivamente este año se dictaminó el cese del juicio, por supuesto acuerdo entre el Estado colombiano con la guerrilla. Enfatizó el fiscal, si un Estado puede diseñar o construir la arquitectura necesaria para celebrar juicios justos y creíbles, o al menos para garantizar que no haya impunidad y no haya un proceso falso, la ecuación del Estatuto de Roma deja claro cuál debería ser el resultado. Deberían ser las autoridades nacionales las que se hagan cargo, añadió. Fuente Infobae. En ese sentido, puedo razonar que esto de una vez por todas cristaliza que definitivamente se debe pensar en Venezuela cuál es la ruta a seguir, porque ya de antemano se está descartando, o por lo menos se está abriendo paso al juicio internacional a lo que debe de ser la conformación del Estado. Y por tanto hace presión allí el Estado conformado por sus autoridades, cuyas autoridades
es de destacar, son elegidas por la base electoral y que aunque es la base electoral la causa desde su juicio, porque hay crímenes de lesa humanidad que parten desde allí, destaca o desestima que sea ese el vínculo o el hilo corruptor para su juicio. Entonces, en ese sentido puedo analizar lo siguiente. Primero, el hilo electoral ha dejado el antecedente de que las elecciones de las representantes del Estado no tienen las condiciones de un CNE de partes, participantes y unos custodios militares corrompidos. Se ha comprobado que es muy difícil llevar a cabo las elecciones porque esta conformación unicolor es la causa de los ataques, muertes en procesos electorales que intimidan y que a los opositores, representantes o civiles se ven afectados. Los opositores no tienen la representación mínima de defensa representacional en el CNE ni mesas electorales, un proceso administrativo corrompido que anula gran parte de los votos, así como el incentivo al sufragio a más del 80% de la población con máquinas adulteradas desde su sistema de conteo y registros. Los ganadores no son adjudicados. Esto fue el resultado reciente en estas elecciones y la vemos que es reiterada desde hace 20 años. En resumen es que los ganadores no son adjudicados al cargo, esta vez por robo de actas, bueno, siempre ha sido así. Los ilegales se adjudican cargos fuera de la estructura legítima del CNE. Los aspirantes potenciales son inhabilitados y las tarjetas electorales son clonadas a terceros no admitidos por la torta política oficial. Y después de ganar los estados, les quitan los recursos para administrar el Estado, contrario a toda disposición de ley y buena intención de mantenimiento de la vida institucional. El tribunal, parcializado al gobierno, no examina hechos, sino que dictamina nuevo orden. Caso del Estado Barinas en estas elecciones a gobernadores, legisladores y municipales. Que se concluye, bueno, que no hay un Estado ideal. Entonces, la oposición partidista está desorientada. Unos que sí a las elecciones, otros que no a las elecciones. Los mismos contrarían sus actos en última instancia, pues sus candidatos van a elecciones en contra del llamado abstencionismo, es decir, no hay coherencia de equipo, ni estructura organizativa, ni respeto a la dirección política. Es un desorden, un caos a la advertencia electoral, donde la traición, la corrupción y el protagonismo de aspiraciones presidenciales hacen el desequilibrio a la credibilidad o al secuestro del Estado que en este momento está en manos del señor Maduro Moros. Porque se puede definir que dentro de las opciones para enfrentar la crisis de país, donde el señor Moros está adjudicado a su representación del cargo como jefe del Estado desde el 2013, en cuya presidencia fue adjudicada de una forma fraudulenta y que se estima debe de finalizar en el 2024. Entonces, ¿qué se desprende de esta situación? Lo siguiente. Una primera opción es que la señora María Corina Machado plantea la consolidación del liderazgo de la oposición a través de su estructura partidista Vente Venezuela para garantizar un equipo de conducción del país que permita enfrentar con votos totalizados las adjudicaciones de las futuras elecciones de forma transparente. Y acompaña este proceso de organización el señor Omar González, experto político con un gran liderazgo y credibilidad reconocido en la oposición política. La segunda opción la tiene el señor Juan Guaidó, quien busca en el CNE la aceptación de un referéndum revocatorio, asimismo en el Tribunal Supremo de Justicia, y los cuales están a la
negación hasta este momento. Y tampoco tiene esto como un asidero para enfrentar el alto abstencionismo electoral. Tampoco enfrenta un proceso administrativo corrompido y tampoco enfrenta la situación monopólica de la Junta Electoral dada al gobierno, cuyos grupos son autócratas y sus líderes acusados de corrupción sobre los activos de Venezuela en espacios internacionales. Su corresponsabilidad con el pueblo es desasistida a la interpretación de muchos. Bueno, la tercera opción es el enfrentamiento de la guerra que tienen las guerrillas, disidentes, mafias que combaten en armas en las fronteras y dentro del territorio venezolano por la ocupación de la posesión del comercio, las drogas y el oro, cuyos líderes principales, el Paisa y Romaña, ya están muertos por sus enfrentamientos internos. Ellos son de la FARC y otro, Iván Márquez, huyó a Cuba. La cuarta opción es la fundamentación de crisis que se está dando en las instituciones internacionales, entre ellos la ONU, quien está pidiendo en este momento 1.400 millones de dólares para ayudar a los migrantes de una forma donativa. Pero hay que destacar que la ONU en su mayoría de la representación está con el gobierno y que hay que destacar que son ya bastante lo que se ha pedido para los venezolanos que no ha llegado a los venezolanos. Y para el día de hoy se proyecta que hay un estimado de 7 a 8 millones de venezolanos que han salido de Venezuela por monte, a pie, río o encrucijadas para no ser raptados, atrapados o muertos. Mientras la institucionalidad está desasistida, los recursos explotados, expropiados y no repatriados, sus activos en peleas jurídicas por pérdidas a sus proveedores, quienes reclaman la posesión empresarial. Entre los reclamantes están los poseedores ilegales venezolanos del gobierno. Los jubilados y salarios están en la decadencia y los mal llamados populistas están comiendo mango. La industria y las empresas en cadenas operativas, en su mayoría al 60% de su capacidad, está inoperativa, otras cerradas, otras destruidas. Los ingresos del gobierno son de un sistema de élites que controlan la dolarización, digitalización del dinero, explotación irracional del oro, criptomonedas, la droga y los juegos al azar dado para financiar actividades no acordes para la vida de los venezolanos. Es decir, que la solución a mi manera de ver las cosas, y es la recomendación que hago en este momento, es que hay una necesidad urgente de clarificar el liderazgo político de Venezuela que permita generar credibilidad, horizonte de un equipo multidisciplinario que enfrente la estructura del país hacia la consolidación del voto en un 80% del abstencionismo. Asimismo, se debe enfrentar la corrupción administrativa electoral, el egocentrismo, la dispersión de información e intención desestimada del país. Le hablo la doctora María de Los Ángeles Rivas, 11 de diciembre del 2021. Gracias por seguirme. Bendiciones a todos.